Quiero invitarle, voy a compartir hoy un mensaje que el Señor puso en mi corazón en relación con lo que hemos estado hablando los últimos días. Voy a estar basándome en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Así que dígale a su vecino, qué bueno que estás aquí. Abróchate el cinturón porque ahí viene la palabra. Dice, quisiera leer el primer versículo para iniciar. El tema que yo le titulé a este mensaje, le puse, cuídate de esto, ¿sí? Hay cosas de las cuales nos debemos cuidar. En la Biblia le llama como un sinónimo cuidarse o guardarse. Son cosas que debemos evitar, ¿sí? Y Jesús habla de eso. A sus discípulos les habló de eso. Entonces yo la semana pasada estuve hablando acerca de verdaderos discípulos, y bueno, ahí este es un mensaje para esos discípulos, ¿sí? Y para la gente, porque le dije que Jesús habló a sus discípulos y habló a la gente. Siempre habrá, entre una multitud, habrá discípulos y habrá gente. Quizás aquí igual, hay gente y hay discípulos. Hay quienes quieren obedecer a Jesús y quienes son simpatizantes solamente, que le caen bien los discípulos, pero no son discípulos. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros se convierta en un discípulo. Un discípulo, por discípulo quiero decir una persona que está aprendiendo. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es aquel que recibe por maestro a Jesús y que conoce y está aprendiendo de lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? Alguien que está ávido de aprender, ¿sí? Alguien que está, como decimos, matriculado en la universidad de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando uno acepta a Cristo, el Señor nos pone en esa escuela y nos da el mejor maestro, que es el Señor Jesucristo, y a quien Él dejó, que es su Espíritu, para enseñarnos. Y Él está enseñándonos todos los días. Todos los días hay una lección. Todos los días hay una lección, ¿sí? Entonces, a veces si la pasamos por alto esa lección, pues la vamos a tener que enfrentar más tarde, ¿verdad? Pero no hay manera de poder evitar la necesidad de aprender. Entonces, le titulé así al mensaje, cuídate de esto. Y dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, dice, si lo tenemos acá, el versículo 1, si usted ve Mateo 23, 1, dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿Ve cómo hace una diferencia? Había gente y había discípulos. Jesús le habló a los dos, a la gente y a los discípulos. No toda la gente o no todos los discípulos implica toda la gente, o viceversa. Él hizo una diferencia y les dijo algo muy importante. Aquí estaba hablando acerca de un tema, acerca de la enseñanza precisamente. Dice, hay quien dice una cosa y hace otra. Estaba hablando de los líderes de aquel tiempo, de lo que enseñaban ellos. Dice, cuando ellos agarran el libro y leen el libro, obedezcan eso que dice el libro. No hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen, porque sus vidas no son acordes a lo que dice el libro. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y entonces, así les dice, si quieren puedo seguir leyendo ahí el versículo 2 y 3 de Mateo. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra era un asiento, ¿sí? Era un asiento, y el que se sentaba ahí era para enseñar, ¿verdad? De hecho, eso es lo que quiere decir cátedra, un asiento. Por eso dice, en la cátedra de Moisés, en el asiento donde se habla de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos?
Los escribas, para que poder tener una comprensión más amplia de esto, antes no teníamos imprentas como ahora tenemos. Entonces antes lo que hacían, no tenían libros, tenían rollos. Era un rollo, en vez de la Biblia era un rollo, y uno tenía que abrir un rollo para poder leer. Entonces los escribas eran gente que meticulosamente estaba escribiendo cada uno de los libros, lo traspasaba a otro. Eran como copiadores, estaban copiando de uno a otro, porque el libro pues se dañaba, se deterioraba y tenía que haber otro, ¿sí? Porque eran libros, eran el papiro que usaban, o no sé qué exactamente qué material. Entonces tenían que estar escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y no sé si le ha pasado a usted, cuando usted escribe algo y lo vuelve a escribir y lo vuelve a escribir, a usted se le queda lo que escribió, ¿sí? Es muy fácil. ¿Usted se acuerda? Quizás cuando hacía acordeones ahí en la escuela, ya después de hacer el acordeón ya no lo ocupaba, ¿verdad? Porque ya lo había escrito ahí, ¿verdad? No les digo a los jóvenes para que lo hagan, pero escriban cosas y se van a quedar. Por eso es que cuando nosotros escuchamos un mensaje, dicen los estudiosos que usted escucha un mensaje y se le queda como el 10%. Si lo escucha 2 veces se le queda como el 40%. Pero si usted toma notas, a usted se le queda como el 70%. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, su capacidad de retentiva es mucho más alta. Entonces estos escribas escribían la Biblia, la escribían y la escribían y la escribían. Entonces tenían una capacidad de tener la información. Pero no es suficiente tener la información. Es necesario llevarla a cabo, ¿sí? Porque mucha gente tiene conocimiento y conoce versículos, pero los conoce, pero como si no los conociera, porque no los vive, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús les estaba hablando tanto a los escribas y a los fariseos. Los fariseos era como una secta, era pues sí, se le puede llamar una secta, era un movimiento. Pues los fariseos, los saduceos, todos ellos eran como grupos religiosos, ¿verdad? Y entonces aquí les estaba hablando a ellos, porque ellos enseñaban la palabra, pero sus vidas eran muy contrarias a lo que enseñaban, ¿verdad? Por decir así, enseñaban que no se debían de emborrachar, pero ellos se ponían unas tremendas, ¿verdad? Pero decían, pero ustedes no se deben de emborrachar porque dice la Biblia que no se emborrache, pero ellos lo hacían. Decía que no debieran de ser adúlteros, pero ellos eran adúlteros. Decía, entonces, es importante entender que Jesús era sumamente claro, sumamente directo. Él hablaba la verdad y la verdad y la verdad. Sin importar quién se molestara, era la verdad. Y esto sigue estando aquí vigente, sigue siendo el libro, ¿sí? Y ahora es muy práctico porque cada uno de nosotros no necesitamos ya escribas. ¿Por qué? Porque bueno, ya la imprenta nos dio la capacidad de poder tener una Biblia en casa, una Biblia en su sala, una Biblia en su mesa, una Biblia en su buró de su cama, cerquita, porque Dios quiere que esté cerca de nosotros, la palabra, el consejo, porque es el consejo de Dios, es la palabra de Dios. Si la conocemos, nuestra vida va a ser muy impactada para bien, ¿sí? Dice Josué capítulo 1 y versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Fíjese bien, no dice que algunas cosas no saldrán bien, dice todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Pues todos. Entonces dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Para que guardes y hagas. O sea, no es solamente que lo conozcas, sino que también lo lleves a cabo. Amén. Entonces Jesús, entre lo que estaba hablando, le estaba reprochando a los fariseos
Y entonces, pero lo estaba haciendo delante de sus discípulos. O sea, había gente, había discípulos y había fariseos y escribas, y él les estaba dando una palabra a todos ellos, ¿sí? Para algunos era molesto, para otros era una enseñanza. Y creo yo que así sigue siendo la palabra de Dios. A algunos le incomoda, pero algunos dicen, qué bueno, porque ahora ya sé lo que Él quiere. Entonces Él lo que quería era advertirles a ellos de que se cuidaran su vida para que pudieran seguir creciendo. Porque hay cosas que nos hacen daño, hay cosas que nos detienen nuestro crecimiento espiritual me refiero, ¿verdad? Porque ese es el plan de Dios, que todos crezcamos hasta parecernos a Cristo. Él quiere que cada uno de nosotros crezca y se convierta en una persona de influencia, de apoyo, de bendición para otros. ¿Sí? Eso está en el corazón de Dios, que usted que está aquí sentado se convierta en una persona que sea de bendición para otros. ¿Cómo va a suceder eso? Cuando usted conozca la palabra, la reciba y la ponga por obra. ¿Sí? Pablo le decía a Timoteo, dice que escuchara la palabra, que la recibiera, dice, porque así vas a ser bendecido tú y vas a salvar a los que te oyeren. ¿Sí? Entonces mucha gente va a verlo a usted y quizás va a ser la única Biblia que va a leer esa gente. Su vida se convierte en un modelo, en un ejemplo para otros, que cuando lo vean digan, yo quiero vivir así como esa persona. Esa es la meta, debiera ser la meta de cada uno de nosotros. Pablo decía así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cada uno de nosotros debe poder decir eso, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Que usted se pare en su casa y les diga, ¿saben qué? Así como yo lo hago. Que se pare en su trabajo y diga, así como yo lo hago. ¿Sí? Que pare donde quiera que vaya, a la escuela, a donde sea, y diga, así como yo lo hago. ¿Sí? Sed imitadores de mí. Eso es la meta. Si no ha sido todavía, póngaselo en su meta. Que cuando la gente le vea, quiera hacer eso. Y que sea lo correcto. Imagínense cómo sería el mundo si todos nosotros vamos avanzando hacia ese punto, hacia ese objetivo, ser igual a Cristo. ¿Sí? Alguien debía de haber dicho amén, pero yo lo voy a pasar por alto. Entonces, hay un ingrediente que Jesús en esa conversación que tenía, en esa plática, en esa enseñanza, mencionó repetitivamente, y de ese es del cual yo quiero hablar. Jesús les dijo muy fuerte sobre la hipocresía. La hipocresía es un mal que corrompe, que corroe, ¿sí? Que destruye. ¿Sí? La hipocresía es el fingimiento de cualidades. Yo busqué la definición en un diccionario, por tener una definición de diccionario, y dice así: el fingimiento de cualidades, ideas o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se experimentan. ¿Sí? Fingir. Un hipócrita siempre está fingiendo sus sentimientos, sus cualidades. ¿Sí? Y entonces Jesús estaba diciéndole a toda esa gente, a los discípulos, a la gente, a los fariseos y a los escribas. Y estaba hablando acerca de un sentimiento incorrecto que es la hipocresía. Y esa hipocresía se manifiesta cuando una persona actúa de manera contradictoria a lo que dice. ¡Ay, qué gusto verte! Y luego se voltea y dice otra cosa de esa persona. Esa persona está actuando hipócritamente. Porque de frente dice una cosa y de voltearse es otra persona. Eso es abominable a los ojos de Dios. Aborrece Dios eso. ¿Sí? Y aquí Jesús está hablando de eso y lo repite una vez y otra vez. Y yo le quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque creo yo que es algo muy serio
que si Jesús lo aborda y lo menciona repetidamente, nosotros debiéramos ponerle atención, nosotros debiéramos ponerle cuidado, porque si alguien conoce nuestra naturaleza humana, es el que nos creó, ¿sí? Dice la Escritura que por Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten. Por Él, me refiero a Cristo, Él nos hizo a nosotros. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe tus debilidades. Dígaselo a su vecino, Él sabe tus debilidades. Las conoce perfectamente. Y Él quiere que tú estés libre de eso, ¿sí? Entonces, una de las cosas más serias de la hipocresía, yo de este capítulo saqué cinco puntos que me gustaría analizar con ustedes. El primero es que es tan serio la hipocresía que impide la entrada al reino de los cielos. Quien está actuando hipócritamente no puede entrar. No puede entrar. Y déjeme decirle, es algo terrible no entrar. Porque todos un día vamos a dejar esta tierra. Ustedes primero y yo después, pero un día la vamos a dejar. Y entonces nos vamos a enfrentar a un tribunal. Nos vamos a enfrentar a un juicio. Dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada uno de nosotros va a experimentar ese juicio y vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras andábamos en el cuerpo. Este cuerpo simplemente es un vehículo que nos permite movernos y hacer cosas. Nosotros somos un ser espiritual que tiene un alma y que vive en un cuerpo. El cuerpo lo vamos a dejar y nos vamos a ir y nos vamos a presentar en el alma delante de ese Dios justo que conoce perfectamente todo lo que hemos vivido. Hay libros que están escritos de la vida de cada uno de nosotros. Ya llegas tú y entonces sacan el libro. Ahí está tu vida y la mía. Todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has pensado, todo lo que tú has intentado, ahí está. Está registrado. Absolutamente todo. Ese libro va a ser abierto y entonces va a decir, a ver, venga acá. Entonces, la hipocresía, ¿qué sucede? Eso es algo, yo creo que todos lo saben, yo solo lo estoy recordando, que eso va a suceder, es un hecho ineludible. O sea, no puede uno hacer nada para evitar ese momento. Ese momento es ineludible. Gracias, Marisa. Ese momento es ineludible. Tenemos una gran ventaja, que cuando Jesús dice, yo vine a morir por tus pecados, ¿sí? Y cuando uno dice, yo acepto que tú moriste por mis pecados, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, ese libro es borrado, es borrado. Y cuando abran ese libro, va a decir, la deuda fue pagada por Jesús. Tiene acceso, tiene entrada. Es la única manera, no hay otra manera. No puede ser ni usted ni yo lo suficientemente bueno para ganarnos la entrada. Nadie, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la única manera de tener acceso es Jesús. Él es el único acceso. Pero Él mismo está diciendo, los hipócritas no entran. Entonces por eso es una palabra, creo yo, que es muy importante de considerarla, porque nos puede estar impidiendo entrar, ¿sí? Nos puede estar impidiendo entrar y eso es muy serio. Si nosotros tenemos una actitud así, entonces nos quedamos fuera. Y quedar fuera es el lago de fuego, es el tormento eterno, es el lloro y crujir de dientes, ¿sí? Es la condenación eterna. No es por una temporada, no es por un fin de semana, es eternamente, ¿verdad? De eso es de lo que Jesús está hablando. Y cuando nos dice, cuídate de esto,
porque Él quiere que lleguemos allá, porque Él se fue primero que nosotros y dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Su voluntad Él la dejó clarísima. Yo quiero que llegar allá y prepararles un lugar para que ustedes lleguen. Pero cuídense de esto para que no se les impida la entrada. Porque si no se cuidan de esto, no van a poder entrar. Aunque yo ya les preparé un lugar allá. ¿Verdad? Por eso creo yo que es tan serio. La hipocresía es tan terrible porque le roba a la gente. Le roba a la gente el acceso. Le roba a la gente el poder entrar. Y creo yo que cada uno de nosotros debiera cuidar ese aspecto. Dice Mateo 23 y versículo 13. Hablándole directamente a los escribas y fariseos, les dice así. Acuérdense que los discípulos y la gente escuchaba eso, que Jesús estaba hablando. ¿Sí? Y dice el versículo 13 de Mateo 23, lo tenemos acá. Dice así: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Dice, ustedes le cierran la puerta. ¿Sí? Ustedes no entran, dice, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay gente que está entrando, dice, pero cuando se topan con un hipócrita y lo siguen, se quedan fuera también. Se quedan fuera, no entran. Entonces, ¿a poco no es serio eso? Entonces la hipocresía es un disfraz, ¿verdad? Es una máscara. Es una sonrisa falsa, ¿verdad? Pero por dentro está pensando otra cosa. Por eso es que nos llama a nosotros a ser genuinos, a ser originales, a ser nosotros realmente. Si usted está molesto, usted tiene que mostrar su molestia y decirla que es su molestia, expresarla, no quedarse así, decir no pasa nada, para después irse hablando de todo. Eso le hace daño a usted, eso le hace daño a cualquiera. Y Jesús está tocando ese tema. Como una máscara social puede ser el hipócrita. Nosotros nos debiéramos preguntar, porque Él está hablando a los líderes de aquel tiempo. Pero déjeme decirle que los líderes, si lo podemos tratar de interpretar, ¿cómo entiendo eso y cómo lo aplico a mi vida? Porque esa es la intención de la palabra de Dios, que uno pueda aplicarla a su vida diaria, ¿no? Entonces yo pudiera pensar que si le está hablando eso a los líderes, entonces un papá es un líder de su casa, una mamá es un líder de su casa. Y si los hijos están viendo a la mamá y al papá, la manera en que hablan, cómo es el papá, si el papá o la mamá son hipócritas, y ellos los escuchan y ellos asimilan esa enseñanza, entonces ni ese papá ni esa mamá tienen acceso, pero le quitan el acceso a sus hijos también, los contaminan también con esas actitudes. Por eso es tan serio, por eso es tan serio. ¿Qué conversaciones hay en casa? ¿Qué conversaciones hay ahí en la sala, en la mesa? ¿Sí? ¿Cómo hablamos de otras personas? ¿Los juzgamos o qué hacemos nosotros? Como líderes de nuestra casa, los padres, tanto papá como mamá, somos responsables, muy responsables de esa parte. De que ni nosotros entremos, ni entren tampoco nuestros hijos, porque los contaminamos. Hablando de todos, criticando a todos, juzgando a todos.
Y por eso el Señor dice, cuídate de esto, ¿sí? Guardaos de eso. Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Cada uno de nosotros tiene que tener ese cuidado de no ser quien está cerrándole el acceso a los siguientes, a los que vienen. Nos lo cerramos nosotros y a los que siguen, teniendo una actitud hipócrita. Entonces Jesús, muy directamente, ¿por qué? Porque obviamente el corazón del Padre es que ninguno se pierda, que nadie se pierda, sino que todos entren. Si usted preguntara cuál es la voluntad de Dios, es que te salves. La voluntad de Dios es que entres, es que no te quedes afuera. Y por esa razón nos dice lo que nos dice, que tenemos que cuidar esa parte de nosotros. Una persona así, eso puede suceder con un pastor de una iglesia, que si actúa hipócritamente, pues entonces está cerrando su acceso, y está cerrando el acceso a otros. Tenemos que aprender, ¿sí? Un jefe en una corporación también pudiera hacer lo mismo, ¿sí? Una persona en autoridad puede ser también lo mismo. Entonces, por esa razón es delicado. Entonces, la hipocresía, número uno, impide el acceso al reino. Jesús lo dijo. No piense que alguien hipócrita va a estar allá. El acceso está velado. Y no hay forma de decir, bueno, yo aquí me pasé. Ese filtro es impenetrable, ¿sí? Nadie puede pasarlo. Nadie, absolutamente nadie. Número dos, quiero hacerme con esos puntos, ¿verdad? Dice, el hipócrita, una de las características que tiene es una persona que quiere aparentar ser muy espiritual. Sí, él quizás tiene un lenguaje también. Yo me refiero, hay gente que es hipócrita en el mundo, que no tiene nada que ver con Cristo. Y bueno, pues esa gente está, como quiera que sea, tiene cerrada la puerta. Pero yo me refiero a los que hemos acercado a Dios, y quisiera enfocarme en ese tipo de sector de la población, aquellos que nos hemos acercado y que corremos riesgo de cerrarnos la puerta por nuestras actitudes. Entonces es importante que cuidemos eso. Pero el hipócrita le gusta parecer espiritual, como decir, yo siempre oro, yo la palabra, yo esto, lo otro, pero en realidad su vida, o sea, lo que hace, lo hace con motivos impuros, lo hace para efectos de controlar o manipular las cosas. Dice ahí en el verso 14, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Otra vez vuelve a declarar lo mismo. Dice, devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Porque están tratando de aparentar algo, ¿verdad? Están tratando de parecer espirituales, pero por dentro están pensando otra cosa. Sí. El Señor claramente dice, eso no me gusta. Eso te impide llegar, accesar. ¿Sí? Es un estorbo, ¿verdad? Otra de las cosas que dice, el hipócrita busca quien lo siga. El hipócrita busca quien lo siga, está buscando quien secunde sus posturas, porque el hipócrita está en una postura y dice, necesito tener a alguien que respalde lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy pensando, para que seamos más los que estamos en esta postura, en este argumento, ¿verdad? Está buscando quien lo apoye, quien lo secunde en sus argumentos torcidos, ¿verdad? Para sentir y hacer sentir que lo que está haciendo es lo correcto. Sí. Pero quien le sigue se convierte en alguien igual que él. Y entonces ambos están sin acceso a Dios.
Dice ahí Mateo 23, 15, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un seguidor, un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. O sea, ya que lo convenciste, ahora está peor que como estaba. Cuando el hipócrita convence a otro de su postura, de su argumento, esa persona ahora está peor que como se encontraba. Es terrible, ¿verdad que sí? Lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces son áreas que tenemos que cuidar nosotros, ¿sí? El número 4 que le quiero mostrar es que el hipócrita pierde el sentido común. Pierde el sentido común, pierde la proporción, ¿sí? Pierde la capacidad de análisis realmente, ¿verdad? Digamos que está cegado, está sin entendimiento el hipócrita, porque está haciendo algo indebido, incorrecto, impuro, pero lo sigue haciendo como si fuera algo bueno. No entiende que está mal. Y entonces la palabra es muy clara ahí, ¿verdad? Porque dice ahí 23, el versículo 20, el versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta es una expresión que ilustra una verdad, porque haga de cuenta que en los alimentos que la palabra reprueba y aprueba, ¿se acuerdan que aquí en el libro de Levítico hay alimentos que Dios dice: estos son aprobados y estos no son aprobados? Hay alimentos que no debiéramos de comer y hay alimentos que podemos comer. Que no debiéramos de comer porque son alimentos que son susceptibles, como el hígado, así como el hígado, que son susceptibles de enfermedad, ¿sí? Obviamente que no dice la palabra de Dios del hígado, pero estoy bromeando. Pero dice ahí, por ejemplo, que no comamos puerco, ¿no? ¿Por qué no comemos puerco? Dice la palabra de Dios: porque es un ser parasitario, cría parásitos, ¿sí? Que ahorita usted me puede decir: oye, hay granjas que cuidan, que desparasitan, que tienen aseo, que tienen higiene y todo. Estoy de acuerdo, pero la palabra de Dios dice: ese es un animal parasitario. Entonces no comas puerco, no comas conejo. ¿Por qué? Porque el conejo cría gusanos también, es un animal parasitario. No quiero decir con esto que siempre tiene gusanos o que el puerco siempre está contaminado. No, pero simplemente Dios, para guardar nuestra salud, dijo: no coman eso, mejor coman esto. Mejor coman pescado, no cualquier pescado. Coman un pescado que tiene escamas. Si no tiene escamas, no se lo coma. No se come un camarón, pero nosotros decimos: no, pero los camarones son un manjar. Bueno, la Biblia dice que no se coman, ¿verdad? Pero la gente lo quiere comer. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque dice: guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan el camello. El mosquito era el más pequeño de los alimentos prohibidos y el camello el más grande de los alimentos prohibidos. Y dice: cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿verdad? O sea, que andan cuidando detallitos, pero están dejando todas las cosas que son importantes, ¿sí? Que a veces le ponemos atención a esas cositas pequeñas, pero lo que es importante lo abrazamos, cosa que debiéramos rechazar. No sé si me estoy explicando. Entonces, por esa razón dice aquí la Escritura, dice: ciegos, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Si dan diezmo de esto y del otro y todo bien organizadito, todo, pero al final agarras lo que no debías agarrar.
castigas a tu hermano, lo juzgas, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué estás haciendo? Esto dice, esto era necesario hacer, sí, hay que dar diezmo de esto y diezmo de aquello, pero también es necesario que nosotros cuidemos esos aspectos. Dice, es necesario que no descuidemos la justicia, la misericordia, la fe. Era necesario aquello, pero esto también. Entonces, el hipócrita no ve eso. Al final quiere su propia satisfacción, ¿sí? Salirse, como decimos, salirse con la suya. Bueno, ya hizo lo que quería, ¿sí? Logró lo que quería, ¿sí? Para su perjuicio, pero logró lo que quería. Entonces, por eso digo yo, tiene su sentido común perdido, el hipócrita. No tiene esa claridad en su mente, ¿sí? El hipócrita, número 5, dice, el hipócrita guarda las apariencias, ¿sí? Él quiere aparentar cosas, quiere aparentar que está bien, quiere aparentar que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Dice el versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez. ¿Cuántas veces se repite la palabra hipócritas en ese capítulo? Muchas veces, ¿sí? ¿Por qué razón? Digo yo, cuando el Señor habla una cosa una vez, está bien, ¿verdad? Pero cuando le habla dos, es muy importante. Si le habla tres, es sumamente importante eso, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que nosotros atendamos eso y que veamos que nosotros no estemos cayendo en esa clasificación, sino que nosotros simplemente somos alguien que está escuchando una instrucción y dice, no, pues así no debo ser. Porque de eso se trata. De que lo que está diciendo Jesús diga, Señor, pues gracias a Dios me has guardado eso. No quiero ser de esa manera. No quiero ser así. No quiero ser de esa clase de personas, ¿sí? Quiero ser dócil, quiero ser humilde, quiero humillarme. Dice la palabra de Dios, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces el hipócrita guarda las apariencias, ¿sí? Es un falso, es alguien falso que te saluda con una sonrisa, pero apenas te volteas y ya está diciendo algo de ti. Usted tiene que cuidarse de eso. Tiene que cuidar de ser genuino, de ser auténtico, de ser alguien que pueda bendecir, de ser alguien que pueda ser de influencia para otros, que sea una bendición conversar con usted, que usted tenga algo para darle a los demás. La palabra es un buen regalo. Tenga una palabra para animar, para consolar, para bendecir. Es impuro el hipócrita. Dice ahí el 25-26, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Por fuera se ve muy bien, pero por dentro está haciendo planes malos, planes malignos. Y dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Cada uno de nosotros es responsable de eso. Cada uno de nosotros. David, en una etapa de su vida, el rey David se enfrentó a circunstancias así, con gente que estaba en esa condición, ¿sí? Y clamó al Señor, porque dijo, Señor, pues ¿cómo le hago? En el Salmo número 12, el rey David expresa algo en relación a cómo él encontraba ciertas personas, ¿verdad?
Decía, Señor, yo no tuve problemas para enfrentarme a Goliat, ese gigante, ¿verdad? Porque Goliat vino y dijo, te voy a matar, ¿no? Y él dijo, pues vamos a la guerra, ¿no? Dice, pero el hipócrita, esa es otra clase de batalla, esa es muy difícil, porque él llega, ¿cómo estás, Davidcito? ¿Sí? Entonces no lo ves como un enemigo, ¿verdad? Lo ves como, pues creo que me quiere ayudar, ¿verdad? Pero no sabes que hay otra persona ahí adentro que está planeando completamente algo diferente. Y cuando lees el Salmo 12 te das cuenta que es lo que dice el Salmo 12. Se lo quiero leer en una versión diferente que se llama Dios habla hoy. Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles. Ya no hay hombres sinceros. Unos a otros se mienten. Hablan con hipocresía y doble sentido. Arranca, Señor, de raíz a los hipócritas y fanfarrones. Es tan difícil luchar contra ellos, porque el gigante yo lo veía. Ahí va. Pero estos no los puedo identificar, porque llegan con una máscara y aparentan ser amigos, aparentan ser parte del equipo, aparentan ser, pero no están. Dice, sálvanos, Señor, porque solo Dios, que el Señor nos salve. A los que dicen, con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? O sea, ese es el espíritu de la hipocresía. Es terrible, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. David se había enfrentado en muchas batallas, pero en esta batalla dijo, Señor, con esta no puedo. Porque aquel que comía conmigo, que compartíamos el plato, ahora se volteó. Ahora lo desconozco. Y creo yo que es una exhortación para cada uno de nosotros. Por esa razón lo comparto con usted. Porque es parte del crecimiento que tenemos que tener. Tenemos que crecer. Tenemos que desechar la hipocresía. Tenemos que ser veraces. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser transparentes. O sea, le digo, si algo le molesta, dígalo. Si no quiere ir a un lugar, no vaya. Nadie le obliga a ir. Pero si va a un lugar para luego criticar, eso no forme parte de eso. Cada uno de nosotros se puede cuidar de eso. Tenemos que aprender nosotros. El apóstol Pedro lo dice ahí, ¿verdad? 1 Pedro, capítulo 2. Es una exhortación del apóstol Pedro. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea que hay cosas que tienes que desechar. Díganle a su vecino, tienes que aprender a desechar. Hay cosas a desechar. No las puedes conservar. Tienes que desecharlas. Las ves venir y las desechas. Quizás se acerca alguien, oye, ¿te fijaste que fulano? Yo desecho eso mejor. Oye, pero ¿oíste lo que? Yo desecho mejor eso. O sea, tenemos nosotros que aprender a desechar.
Es una función de nosotros. Dios no va a desechar por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ser selectivos y aprender a desechar cosas que nos contaminan, que nos cierran el paso, que nos cierran el acceso. Dice claramente, los hipócritas no entran. Y a los que lo siguen tampoco entran. Entonces es algo terrible eso. Digo yo, es un bloqueo, pues, para que no puedan participar de lo que Dios tiene. Por esa razón lo considero tan serio. Y por esa razón se lo quise compartir. Porque Jesús se lo estaba compartiendo a los discípulos y a la gente, y a los fariseos y a los escribas. Obviamente los fariseos y los escribas estaban enojadísimos porque sabía, y la dirección era, el mensaje era ellos. Pero él quería que los discípulos escucharan ese mensaje. Él quería que la gente escuchara ese mensaje también, porque es importante, para que no caigaran en ese ejemplo. Cayeran, perdón. Hasta el lenguaje se me está cambiando. Dije, lo voy a corregir, no sé qué se va a venir hablando de eso. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Si usted siente envidia de alguien, deséchelo eso. Ore por esa persona que le da envidia. Ore por esa persona que le engañó. Dice la palabra de Dios, orad por los que os ultrajan, los que os maldicen, los que os persiguen. Oren por ellos. Déjame decirle que cuando usted ora por alguien es imposible que odie a esa persona por la que está orando. Nada más puede tener dos sentimientos, y cuando oras por alguien ya no puedes odiar a esa persona. Quizás debiéramos salir aquí con una lista de personas por las cuales tenemos que pedirle a Dios. Le voy a pedir a Dios por esa persona que me ha hecho esto, que me ha hecho aquello, que me ha hecho lo otro. Señor, bendícelos, para que el Señor haga un cambio en nuestro corazón. Transforma, el Señor muda los corazones, Él cambia los corazones. Nos quita un corazón de piedra y nos da un corazón de carne sensible, obediente, un corazón que ama, un corazón que busca, que anhela a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Entonces la tarea es nuestra. Al contrario, necesitamos, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Esta es la leche espiritual. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si has visto que Dios es bueno, entonces ven aquí. Porque esto es lo que Dios tiene preparado para ti. Cosas buenas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie se ha imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Todo eso está preparado para nosotros. Tenemos que aprender a desechar. La hipocresía es una de las cosas que tenemos que desechar. No le podemos permitir que tome lugar en nuestro corazón. Absolutamente. Sí. Tenemos que estar libres de eso. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Creo que está en Mateo 7. Con esto voy a terminar. Mateo 7. Pero Jesús les habla y les dice ahí, acerca del juzgar. Porque luego pensamos que hay cosas que no son tan malas, pero déjeme decirle que aquí dice la palabra de Dios en Mateo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo te pregunto, ¿has juzgado a alguien? Entonces dice aquí la palabra, no juzguéis. De eso tenemos que pedir perdón a Dios. Porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No tenemos autoridad para juzgar. No tenemos autoridad para juzgar personas.
tenemos autoridad para juzgar cosas, situaciones, pero jamás personas. No podemos juzgar personas. Yo puedo decir, sí, lo que hizo Bere no estuvo bien, pero no puedo juzgar a Bere. A Bere la va a juzgar el Señor. Puedo juzgar lo que hizo, pero no a ella. Eso tiene que ser claro. Podemos juzgar lo que hizo tal o cual persona, pero no la persona. Y dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dice el verso 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y si con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Oye, mira lo que tiene. No, mira, el fulano esto, el fulano aquello. Ese dedo acusador. Dice, y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Tú tienes una tremenda viga y quieres andar arreglándole la vida a aquel. Y dice el 5, hipócrita, otra vez, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces se repite esa palabra. ¿Por qué se repite tanto? Porque Dios quiere cuidarnos de eso, que es algo que nos puede robar mucho. Por último dice el versículo en 1 Corintios 15:33, que es muy conocido: no erréis, no te equivoques. No te equivoques, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas conversas? ¿Cuáles son tus conversaciones? Porque esas conversaciones corrompen. ¿Sí? Y el Señor no quiere eso para ti. El Señor no quiere eso para nadie. Pero el enemigo es lo que hace. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que cuidar lo que se habla en casa. Tenemos que cuidar lo que se habla ahí sobre mesa, lo que se habla con la pareja, lo que se habla con los hijos, porque tiene un impacto lo que se habla con ellos. Sus hijos van a estar tan contaminados como están ustedes, o tan libres como están ustedes. Uno se da cuenta cuando sucede eso. Los hijos pierden la confianza, los hijos se vuelven callados, los hijos empiezan a mirar de reojo. ¿Por qué? Por lo que escuchan. Por eso se comportan así. Si oyen malas cosas, pues los niños asimilan eso. Y entonces empiezan ellos también. Y resulta que los padres contaminados tienen hijos contaminados y sucesivamente. Y está la puerta cerrada y no hay acceso. Pero Dios quiere darnos acceso. ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento. Pedir perdón a Dios. Darnos cuenta que realmente lo que hicimos estuvo mal hecho y entonces volver. Corregir esa parte. Porque digo, si la palabra de Dios viene para darnos un garrotazo, también quiere darnos una sobada. Entonces el Señor quiere que uno reconozca. Está escrito, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Si yo he estado hablando de alguien, entonces yo tengo que decirle: Señor, perdóname, porque mis palabras contra tal persona no fueron correctas. A lo mejor voy a decir: no, pero es que sí se lo merecía. Nadie se merece eso. Nadie. Ni cualquier enemigo se merece eso. Nosotros no somos jueces. Hay un solo juez. Y ese es el que tiene que juzgar todas las cosas. Lo que uno tiene que hacer es presentar el caso delante del juez y que él se encargue
Dice la palabra de Dios, no os venguéis, mía es la venganza, yo daré el pago, yo soy el juez, yo soy el que comete, yo soy el que comete, ¿cómo se llama? El que emite el juicio, el veredicto y todo, viene de Él. A nosotros nos manda perdonar y ser misericordiosos. Dice, no sea que el día de mañana también nosotros caigamos. Entonces esta palabra es para los fariseos y los escribas, los líderes religiosos, manipuladores, controladores, que se burlan, que son doble cara. Para todos ellos va esa palabra. Pero si hay alguien que está queriendo adoptar esas prácticas, entonces déjeme decirle que está en peligro. Y esa es mi función aquí en este lugar, tener que exponer la palabra. Y si alguno de ustedes llega en ese sentido, entonces que se ponga cuentas con Dios, porque Dios no quiere que usted se quede fuera. Amén. ¿Qué le parece si se pone en pie? Si en alguna medida alguno de ustedes puede decir, en alguna forma yo he caído en alguna de esas prácticas de las que mencionamos hoy, pues déjeme decirle que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesús, y que si nosotros confesamos nuestro pecado, esa falta, el Señor la borra, la limpia de nuestro expediente, de nuestro libro. Entonces, creo yo que Dios quiere eso para todos nosotros, que ninguno deje de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que una oración sincera hace cambiar mucho nuestro futuro. Cuando le decimos al Señor, Señor, fallé en esta parte. Quizás lo hice inconsciente o quizás lo hice consciente, yo no lo sé. Pero si sucedió, ese es un buen momento para salir de aquí sin ese peso, sin esa carga. Por eso dice la Escritura, venid a mí los que están cargados, los que están cargando ese peso. Porque de alguna forma eso no crea satisfacción, eso crea culpa, eso crea condenación. Y el Señor no quiere condenarnos. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo. Y si tú te has encontrado en esa posición de juicio, de estar aparentando algo, de no ser genuino, de no ser real, si te has comportado con falsedad, con impureza, este es un momento para estar a cuentas con Dios. Yo voy a hacer una oración, y si tú quieres unirte a esa oración y pedirle perdón a Dios, este sería un momento importante para ti, para que salgas de este lugar libre completamente. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Que disfrutemos de todo lo que Él tiene. Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Y los planes que Él tiene siguen siendo buenos. Siguen siendo buenos. Maravillosos. Son de bien, no de mal. Son de paz y no de calamidad. Para darnos un futuro maravilloso. Él no ha cambiado, Él no cambia. Él es el mismo. Ayer, hoy, por siempre. Ese es nuestro Dios. Oremos a Él. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, he expuesto tu palabra, tu mensaje. Que nos exhorta, Señor, a vivir con pureza, en santidad. Dejando de lado, Señor, la hipocresía, el engaño, la trampa, la impureza. No lo queremos con nosotros, Señor. Renunciamos a todo lo vergonzoso, a todo lo oculto, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos desde el fondo del corazón, te lo decimos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a no volver a caer en cualquier práctica hipócrita. No queremos que esas palabras sean dirigidas a nosotros, Señor. Líbranos, líbranos del mal, del maligno, de aquel que nos incita a hacer el mal. No lo permitas, Señor. Aquí hay muchos, Señor, habemos muchos, Señor, en este lugar, Señor.
y venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres grande en misericordia, Señor. Sabemos que tú eres bueno y eres perdonador. Y tú has dicho que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y hoy venimos ante ti porque queremos un día encontrarnos contigo, Señor. Y queremos encontrar esas palabras que digan: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras anhelamos un día escucharlas, Señor. Esas palabras de aprobación. Así que hoy te decimos, Padre, perdónanos por haber visto a cualquiera, Señor. No somos dignos de juzgar a nadie, Señor. Te pedimos perdón por cada juicio que ha salido de nuestra boca, de nuestros labios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, Padre, que conocemos, que vivimos, que nos rodean, Señor, porque Jesús nos dejó ese nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como Él nos amó y se entregó por nosotros hasta la muerte. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sobreponernos, Señor, a aprender a desechar toda malicia, todo engaño, toda detracción, toda hipocresía, toda falsedad. No la queremos con nosotros, no queremos que sea parte de nosotros. Hoy renunciamos a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a todo lo que mancha nuestros vestidos, Señor. Queremos presentarnos delante de ti con vestidos blancos, en pureza, en santidad, por esa obra preciosa que Jesús hizo en la cruz, por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Clamamos en esta tarde por esa sangre preciosa que nos limpia, que nos posiciona, que nos da un lugar delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti. Te alabamos y te bendecimos y te decimos gracias por quitar toda culpa, toda condenación, porque escrito está: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayúdanos a vivir una vida en el Espíritu, Señor, adorándote y exaltándote y bendiciendo tu nombre todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria por siempre. Bendito sea, Señor. Aleluya. Aleluya. Que el Señor le bendiga.